No sé si invertir para alquiler vacacional o larga temporada, digamos tradicional, qué es lo mejor para mí. Me contactan inversores primerizos que tienen una idea en la cabeza de que el alquiler vacacional es lo mejor para ellos. Entonces, hoy quería contestar a esta pregunta que muchos de mis clientes inversores también me lo piden, por si que no tienen ese conocimiento, ¿qué es mejor para mí, no? Esa es la pregunta. Porque a lo mejor para otra persona alquiler vacacional es lo mejor, pero es que a lo mejor por mi estilo de vida o por el tiempo que yo dispongo o por el nivel de implicación que quiero tener, a lo mejor debería considerar otras opciones. Entonces hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre alquiler vacacional y alquiler tradicional larga temporada, que estamos hablando de 5 años o más. Entonces, con todo esto que te quiero dar hoy, quiero que tengas una idea clara de cuáles son las diferencias fundamentales, porque después evidentemente podemos ir tirando del hilo en cada uno un poco más, pero sobre todo que tengas una idea general, si es que no la tienes, para poder tomar una buena decisión. ¿Qué es lo mejor para ti en este momento? Invertir en vacacional o tradicional, dependiendo de, por ejemplo, de la rentabilidad que quieras, la implicación que quieras. Tienes gente que te puede controlar el apartamento, no la tienes, tienes que delegar muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la diferencia fundamental. Y básicamente la diferencia fundamental es la temporalidad. En vacacional tenemos una temporalidad desde una noche. No puede ser más de 11 meses porque estaríamos solapándonos con alquiler por temporada, ¿vale? Entonces hay que ser muy cuidadoso ahí. Pero básicamente la temporalidad es desde una noche y el tradicional estamos hablando que la persona tiene derecho a quedarse 5 años o más. Hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, que es la primera. Cuando yo voy a comprar para alquiler vacacional, no puedo alquilar cualquier cosa ni en cualquier lugar. Entonces, si no puedo alquilar cualquier cosa y en cualquier lugar, significa que la localización me va a hacer que esa inversión, que esa propiedad sea más cara. ¿Por qué? Porque las zonas turísticas suelen ser más caras que a lo mejor una zona más urbana, más local, en donde hay más posibilidades de inversión de larga temporada para gente local. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los números, porque aquí va a dar un resultado si la rentabilidad es la que tú estás queriendo o no. Ya partiendo de la base que para alquiler turístico, posiblemente, sobre todo en Canarias, casi el 99%, vas a tener que invertir más que para tradicional. Así que ahora vamos a hablar sobre ingresos y rentabilidad. Realmente el alquiler vacacional mucha gente como que le llama la atención porque a priori pareciera que puedes tener mayor potencialidad de ingreso y es verdad. Normalmente puedes tener más ingresos si está bien gestionado, si la persona o la empresa que te lo gestiona te cobra una comisión que suele rondar el 25% más gastos. Pero aquí tenemos una desventaja y la desventaja primaria con el vacacional es que si no lleno el calendario, no cobro. A cambio, el tradicional sí tiene que tú vas a tener esa persona todo el tiempo dentro de la vivienda y te va a pagar todos los meses. Entonces, una de las ventajas de larga temporada es que los ingresos son más estables. Otra desventaja que tenemos a la hora de alquilar vacacional es que la inversión que vamos a tener que hacer al principio va a ser siempre mayor. Aunque tengas una habitación, dos habitaciones, cuatro dormitorios, una villa, por ejemplo, estamos hablando de una inversión si la casa no está preparada de miles de euros, sobre todo si es una villa, ¿no? En Canarias hay muchas, entonces estamos hablando de textiles, estamos hablando de toallas, de sábanas, de menaje, de decoración, en fin, poner la casa al 100%. O sea, la casa siempre tiene que estar bien y eso significa que al principio vamos a tener que hacer una inversión mayor que si alquiláramos a larga temporada, que básicamente el desembolso es muchísimo menor. Vamos a hablar de gestión y mantenimiento. Esto es un temazo porque el vacacional tiene que estar, como acabo de decir, al día, al 100%. ¿Hay vacacionales que no están al día al 100%? Pues sí, y la gente le debería dar un poco de vergüenza, ¿vale? Porque si se ofrece un vacacional, el vacacional tiene que estar a la altura de lo que se está ofreciendo. ¿Qué significa esto? Pues que vas a tener un servicio de mantenimiento, vas a tener que pintar cuando hay algún desperfecto, vas a tener, si tienes un jardín, tener un jardinero, limpieza de piscina, etcétera, etcétera. Si estás en una comunidad y todo solo hace la comunidad, pues genial, solo tienes que encargarte del apartamento, ¿no? Y eso es una ventaja también a la hora de invertir en vacacional en unidades, digamos, de uno o dos dormitorios. Definitivamente una de las desventajas del vacacional es la rotación que tienen los inquilinos. Entonces, como hay inquilinos que vienen una noche, 2 noches, 5 noches, 7 noches, 10 noches, la rotación conlleva un desgaste mayor. A una ventaja que tiene la larga temporada aquí es que a nivel de mantenimiento, a priori, es mucho menor. ¿Cuáles son las desventajas principales de larga temporada? Evidentemente, la ocupación y el impago. Y esto es un temazo que habría que hablar porque la verdad que en España
no tenemos la mejor ley para favorecer a los propietarios que alquilan su vivienda y estar protegidos, pero independientemente de eso tenemos varios mecanismos de protección como los seguros de impago o los avales bancarios. Entonces, yo siempre recomiendo que una persona que vaya a alquilar a larga temporada, aunque tardes más tiempo en alquilar, contrata una de estas dos opciones y cumple los requisitos, porque te va a evitar dolores de cabeza en un futuro. Otra desventaja también es que puedes meter a un inquilino con el que te equivoques y no cuide la casa correctamente o como a ti te gustaría que la cuiden. Pero bueno, son riesgos que vas a correr tanto en el vacacional como en larga temporada. Es un tema muy importante que es la normativa y la regularización. Por ejemplo, en Valencia acabamos de ver que acaban de aplicar una moratoria para el alquiler vacacional y esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque en Canarias tenemos un anteproyecto de ley que también planteaba esto. Ahora mismo está un poco en discusión y no es una ley como tal, pero posiblemente, por lo que yo puedo intuir, se aplique una moratoria temporal para la obtención de licencias vacacionales, ¿vale? Yo tengo clientes que están comprando ahora mismo y bueno, y esperamos que nos den tiempo de sacar la licencia vacacional, ¿no? Entonces, eso es importante, siempre vas a tener una regularización un poco complicada con el tema vacacional porque no se ponen de acuerdo. Las comunidades autónomas tienen competencias, pues algunas la utilizan de una forma, en otros lugares de otra. Y bueno, ahí creo que en Canarias en este caso hay un problema de vivienda para larga temporada, ¿no? De alquiler y se intenta demonizar quizás más de la cuenta al alquiler vacacional, que no digo que haya que tener una regularización, porque yo soy la primera que lo pide, y en el sector inmobiliario y en muchas otras cosas, pero definitivamente no se puede ser todo o blanco o negro, porque realmente no existe nada que sea todo blanco o negro, desde mi punto de vista, ¿no? Una desventaja es la inestabilidad de la ley que tenemos ahora mismo. Quizás en un futuro pues sea mejor para todos. En contra, a larga temporada, yo tengo la ventaja de que la ley es más estable. Es decir, las bonificaciones de impuestos son más estables. Puedo obtener más seguridad jurídica en este aspecto, por lo menos ahora mismo. No con el tema de los desalojos, pero definitivamente en otros sentidos sí tengo muchísima más estabilidad porque no es una ley que se toca tanto y es a nivel estatal. Entonces, por esa parte, es muy importante que tú puedas valorar qué nivel de riesgo o qué nivel de incertidumbre estás dispuesto a tolerar para elegir bien. Oye, no, a mí el vacacional no me va tanto por esto que me estás diciendo, o sí creo que tiene muchas ventajas y me interesa, ¿no? Y viceversa con la larga temporada. Entonces, hay que ver qué tolerancia al riesgo puedes tener y bueno, es importante elegir una buena estrategia que está alineada a ti para que después no te quite el sueño, ¿no? Y vamos a ver sobre la seguridad, un poco más sobre seguridad jurídica y protección ante impagos, que yo creo que aquí hay un punto fundamental que es muy importante respecto a cuál voy a elegir. Y mucha gente elige el vacacional porque al final lo que quiere es tener la vivienda disponible X meses al año y no hay otra forma, o el alquiler por temporadas también podría ser, pero el más fácil es el vacacional, que yo tenga libre esa casa a mi disposición cuando necesite usarla. O lo que me encuentro también en muchos casos es, vale, me tengo que ir de la isla por trabajo, por motivos familiares, lo que sea, y quiero poner mi casa en alquiler de larga temporada, pero no puedo poner la larga temporada porque es que tengo que venir, vuelvo dentro de 8 o 9 meses. Entonces, la gente se ve obligada también a ponerla en vacacional y ahí tenemos un dilema con la ley y pienso que es muy inflexible en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, estás quitándole oportunidad a unas personas que quieren alquilar más larga o por temporadas, digamos, y obligas a mucha gente, aunque muchos van a decir que no, a que tengan que poner la vivienda vacacional porque si no, después no tienen acceso a ella y la van a necesitar dentro de 6, 9, 12 meses, no importa, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una laguna bastante importante abordar en algún momento, o espero que así sea, ¿no? Que se aborde en algún momento, pero bueno, ya veremos. Para mí lo fundamental aquí es, si tú quieres tener la casa disponible varias veces al año, tienes que alquilar la vacacional, no hay tutí. El siguiente punto es cuáles son las protecciones frente a los impagos que yo puedo tener. En el vacacional ahora mismo muchas plataformas, por ejemplo Airbnb, Booking, te ofrecen el propio seguro, ¿vale? No obstante, siempre vas a tener que tener un seguro tercero de la vivienda porque puede pasar cualquier accidente, cualquier cosa. Entonces lo ideal es que tú estés protegido, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que yo me puedo proteger de larga temporada sobre todo? Número uno, puedo exigir una garantía o un aval
de un tercero, de esa persona que me va a alquilar, que a veces puede ser el banco, a veces puede ser otra persona. Y antes de alquilar me aseguro de que todo eso esté ok, porque si esa persona me deja de pagar, yo sé que el banco o la otra persona que ha puesto su garantía, su aval, me va a cubrir durante el tiempo que deje hasta el desalojo, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante porque es un elemento muy disuasorio a la hora de, oye, no me vas a pagar. Entonces, es verdad que cuando vamos a poner la vivienda para alquilar, que se podía alquilar en 24 horas, y todo esto va a hacer que sea más lento encontrar al inquilino perfecto, sí, pero definitivamente creo que vale muchísimo la pena. Una de las opciones es un depósito de seguridad, es decir, puedes pedir un depósito de seguridad barra fianza más alto de lo normal y entonces, bueno, te puedes proteger un poco frente a posibles impagos también. De esta forma, aunque a mí me gusta más la anterior. Es verdad que el seguro va a tener que filtrar ese inquilino, ¿vale? No te va a asegurar a cualquier inquilino, entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pues es evidente que vas a tener que añadir unas cláusulas en el contrato en el que si se produce un impago es por ende el desalojo en esta forma, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, aunque esté en el contrato, esté firmado y hayan llegado a un acuerdo, la ley ahora mismo protege más al ocupa que al propietario. Entonces, yo creo que si coges uno de todos los anteriores que hemos visto, creo que puedes estar muy tranquilo, porque si pasara algo, que no deja de ser un quebradero de cabeza, por lo menos vas a estar protegido casi en la totalidad o totalmente. Es un tema que mucha gente pasa por alto. El vacacional no me van a dejar de pagar y el vacacional no va a tener ocupas. Mentira. O sea, es decir, una vez una persona entra en tu casa, pasado, ¿no? En ciudades grandes de España, ese inquilino, si no quiere salir del vacacional, va a ser muy difícil echarlo también. O sea, posiblemente sea más fácil que en una larga temporada porque es su vivienda habitual, pero definitivamente te vas a ver con un problemón importante. Entonces, ¿te exime de la ocupación cualquiera de las modalidades? No, eso hay que tenerlo claro. Y muchos de mis clientes, inversores que son primerizos, me dicen, Alba, pero yo quiero invertir en vacacional. Entonces ahí hay una pregunta que hay que hacerse, sabiendo todo esto, ¿no? ¿Qué es lo mejor para mí? Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué quiero invertir en vacacional? ¿Qué beneficios voy a sacar en contra de larga temporada? Y si la respuesta no es clara, es que yo creo que hay que considerar invertir en larga temporada, ¿no? Después la rentabilidad, la implicación, el tema burocrático, todo eso, dependiendo de la situación personal, es muy importante tenerlo en cuenta. El otro día estaba teniendo una llamada con una inversora que está en Alemania y me decía, quiero comprar para vacacional, tengo tanto. Digo, mira, por esa cantidad no puedes invertir en vacacional. ¿Por qué? Porque por esa cantidad no puedes encontrar un piso que esté en una localización correcta para que tengas unos beneficios en vacacional. Entonces le dije, mira, la realidad con la larga temporada en Canarias es que hay una demanda brutal por las nubes y los precios están bastante altos, aunque yo siempre soy partidaria de no poner un precio absolutamente ridículo y alto, sino un precio que sea justo para ambas partes y que tú puedas encontrar un inquilino que te pague bien, que tú tengas una rentabilidad jugosa, pero que a la vez la otra persona pueda pagarla y que no se te esté yendo cada 6 meses alguien, ¿no? Porque al final vas a terminar perdiendo. Y le dije, bueno, yo veo que las opciones para ti son estas y la rentabilidad que podrías sacar son estas, en esta modalidad tradicional. ¿Qué te parece? Y me decía, pues, oye, es verdad, no me lo había planteado así, muchísimas gracias, porque puedo ver las cosas de otra forma, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante que cuando vayas a invertir en Canarias encuentres una persona que conozca el micromercado y cuál es la demanda y la oferta mejor para ti. O sea, es decir, cuestiona si no tienes experiencia o tienes poca experiencia. No es lo mismo invertir en Madrid, no es lo mismo invertir en Valencia, no es lo mismo invertir en Lanzarote, no es lo mismo invertir en Canarias o en Cantabria, ¿no? Hasta aquí estamos de acuerdo. A mí no se me ocurriría ir a comprar un piso para larga temporada en, yo qué sé qué, en Galicia, ¿vale? Pues no tengo ni idea. Tener una asesoría correcta, porque como me equivoqué con la zona o con las rentabilidades o me fíe de alguien que no es lo mejor, pues definitivamente meto la gamba y muy mucho. Entonces pienso que es muy importante que contrates a una persona que te pueda aclarar las dudas y que pueda minimizar el riesgo de la inversión, el riesgo de la compra, ya sea para una cosa o para la otra. Creo que sabiendo todos los puntos y desventajas que lo hemos visto por encima, pero creo que es suficiente para alguien que no tiene mucha idea o se está planteando invertir por primera vez, creo que puedes elegir un poco qué es lo mejor. Definitivamente después sí que te recomiendo que siempre vayas a hacer los números
de una opción a otra. Es decir, voy a poner un ejemplo. Tengo 200.000 euros para comprar una propiedad de inversión. Vale. Entonces, hay mucha gente que dice, yo con estos 200.000 euros quiero comprar un vacacional. Vale. Cumple el requisito principal. ¿Quiero usar esa casa durante unos meses, un mes, me da igual? ¿Durante el año? Sí. Ok, pues vete al vacacional. No hay tema con eso. La rentabilidad no va a ser tan importante porque definitivamente no va a ser tan alta como si cojo esos 200.000 euros y compro dos unidades de 100.000 euros cada una. ¿Vale? Estamos hablando que estas unidades nos pueden estar dando un 8% de rentabilidad. Entonces, ya me lo plantearía también, es importante, ¿no? Le tengo X dinero, todo esto que sé, me hago la pregunta inicial si no tengo mucha preferencia por invertir una cosa u otra. ¿Quiero usar la vivienda al año? Sí. Bueno, pero sí es que, porque hay clientes que me dicen, no, si no la uso tampoco pasa nada, porque me cojo un hotel. Bueno, pues también es una opción, ¿no? Entonces, creo que con todo esto espero haberte ayudado, contestar una pregunta que me piden muchísimo, que es cuáles son los pros y los contras del alquiler vacacional frente a larga temporada. Entonces, si tienes dudas, quieres invertir en Canarias, no dudes en ponerte en contacto conmigo, tienes aquí debajo los datos y vamos a ver qué estrategia es la mejor para ti y hablaremos de las opciones que podrías empezar a valorar, si una cosa o la otra, o un híbrido, que también es una opción que hacen muchos inversores, es compro unas unidades para vacacional y compro unas unidades para larga temporada, ¿no? No dudes en ponerte en contacto conmigo si necesitas una consultoría y hablamos de tus inversiones. Nos vemos pronto.